mamada. Y yo, ese güey trae algo, a huevo. Y entonces, Hola, buenas tardes a todos. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias y mantener sus cámaras encendidas para tener una mejor interacción. Pueden hacer preguntas a través del chat o cuando el ponente nos lo indique. Es un gusto recibirlos y dar inicio a este webinar donde abordaremos temas clave que marcarán el rumbo de nuestro sector en los próximos meses. Sin duda, todos queremos conocer el panorama económico de este año, considerando el impacto del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, así como la evolución de los precios y la demanda de acero. Para guiarnos en este análisis, hoy contamos con la presencia de dos destacados expertos. Claudia Cárdenas es analista de mercado de metales en S&P Global, con una destacada trayectoria en el monitoreo de precios de acero y la chatarra de aluminio en México desde el 2019. Claudia es licenciada en marketing por la Universidad del Valle de México y cuenta con un diplomado en estrategia empresarial por el Tecnológico de Monterrey. Su análisis y experiencia nos permitirán entender mejor los desafíos que enfrentará el sector del acero en este 2025. El día de hoy nos presentará el tema El acero y Trump, ventaja o desventaja. También nos acompaña Helios Ocaña. Él es ingeniero mecánico y maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales Metálicos por la UNAM. Ha investigado sobre procesos de deformación plástica severa en aleaciones de aluminio en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, así como en aceros avanzados en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente, Helios es editor de S&P Global, donde participa en el análisis de mercados de metales ferrosos. Ha colaborado en el seguimiento de precios de chatarra y arrabio en Estados Unidos, así como en el mercado de varilla y aceros planos en México. Recientemente, su enfoque se ha dirigido al desarrollo de los precios de la chatarra ferrosa en México y su relación con el mercado estadounidense. Y este será el tema que nos presentará el día de hoy. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a aprovechar al máximo la información y el análisis que nos comparten estos expertos. Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Buenas Adri. tardes. Hola a todos, buenas tardes. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Listo. Seguro, Bueno, muchas pues gracias. buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Conadiac, de nuevo por la invitación. Siempre nos gusta venir y compartir estas informaciones y además siempre nos retan ahí a ver en la bolita mágica qué podemos entender un poquito del futuro. Vamos a dar un recorrido. Creo que el principal tema es lo que están viendo aquí en la pantalla, el acero y Trump. Vamos a revisar un poco cómo ha sido todo este camino, sobre todo de los aranceles y cómo está afectando principalmente a nuestro mercado de acero. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría primero comenzar con unas informaciones del Fondo Monetario Internacional. Creo que siempre es interesante porque en realidad, el tema de los aranceles viene a generar muchas disrupciones en este momento, ¿no? Es el tema actual. Pero ya veníamos empezando un año con más factores atrás, entonces creo que es importante retomarlo para entender todo el peso que traen estos factores junto con los aranceles y cómo esto va a resultar, pues, para este 2025. Y lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, básicamente es ellos creen que, que el crecimiento se va a mantener firme, lo que ya habíamos venido viendo en el último año. Claro, recordemos, y aquí vale la pena también rescatar que venimos pues de años de COVID, en donde vimos una desaceleración en las economías, una inflación muy grande y venimos pues ya viendo en los últimos 2 años algo de desinflación. Esta se logró principalmente
En el tema de bienes, en los servicios seguimos viendo todavía una gran inflación y eso es lo que de pronto ha mantenido muy inestables a las economías. Y bueno, aunque para 2025 el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial pueda mantenerse firme, pues también él considera que algunos países pues no están necesariamente con esta firmeza, ¿no? Como decía, no hay que olvidar que hay riesgos presentes además de los aranceles, ¿no? Venimos también de tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados financieros, algo muy importante, ¿no? Sabemos el peso de China y todo el impacto que también ha generado toda su crisis en el sector inmobiliario. Entonces, todos estos factores pues se suman también a las políticas proteccionistas que ya empezamos a ver este año y que han agravado las tensiones comerciales, ¿no? Em, para verlo un poquito más de cerca, el Fondo Monetario Internacional también nos da algunos números por regiones. Y aquí vale la pena destacar que, por ejemplo, en 2024 China, el crecimiento en China, pues no alcanzó realmente las expectativas. Y las expectativas para este año, pues tampoco son precisamente muy crecientes, ¿no? Em, y esto también, pues como decía, se debe en el caso de China principalmente pues a su crisis del sector inmobiliario, que tampoco vemos que esto pueda recuperarse realmente en un corto mediano plazo. La verdad es que ellos están con una crisis bastante fuerte. En el caso, por ejemplo, de India, también se ralentizó mucho No. este crecimiento, principalmente porque hubo una desaceleración en la actividad industrial, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, aquí podemos ver también la zona euro. Se prevé un ligero crecimiento, sin embargo, bueno, estos crecimientos han sido bastante moderados. Ahí el principal dolor para esta zona euro, pues ha sido la debilidad, por ejemplo, en las exportaciones, en los de bienes y de manufactura, y sobre todo que uno de los países de esta zona, que fue Alemania, no tuvo tampoco este crecimiento que esperaban, sobre todo por una crisis que tenía en el sector automotriz. Entonces, pues como vemos, realmente ha habido las proyecciones, más bien estas proyecciones pues son bastante moderadas para lo que es 2025 y también para 2026. Ahora, cabe mencionar, en Estados Unidos las proyecciones no fueron, digamos, necesariamente malas. Ahí ya se veía un fuerte impulso, sobre todo desde el tercer trimestre del 2024 se empezaba a ver una economía que empezaba a crecer un poquito más y esto pues básicamente fue, se dice que por un fuerte consumo, pero sabemos que tiene mucho que ver pues la entrada de Trump y todas las políticas con las que comenzaba. Ahora bien, vamos a empezar a enfocarnos sí en el mercado de acero. Esto era apenas para poder tener este entendimiento de cómo se están previendo estos crecimientos a nivel mundial, ¿no? En general en las economías. Sin embargo, ya entrando aquí en la parte del acero, pues tenemos tres gráficas que muestran de hecho una proyección, nos están mostrando datos desde 2023 hasta 2026 para la lámina caliente, rolada en caliente en China, en Estados Unidos y en la zona euro. Em, ¿Qué pasa aquí? Pues para darles también un poquito de contexto, en 2024 China tuvo una producción de unos 1.000 millones de toneladas métricas y esto es una cantidad enorme si lo comparamos. Por ahí quienes estuvieron en la convención mostramos una gráfica impresionante de cómo se veía la producción de China versus el resto de países. Sin embargo, esto aún así, aunque fue un volumen de verdad bastante grande, representó una disminución del 1.7% respecto al 2023. Y aún así se cree que esto podría ser la última vez que China alcance estos niveles. Recordemos que también ellos están tratando de hacer estos recortes a la producción, pero aún así es un dato bastante interesante. Por otro lado, pues cabe mencionar, aquí nos va marcando con los números, no me voy a detener mucho en cada uno de estos detalles porque traemos bastante información, pero si notamos aquí el inicio del 2025, lo que se esperaba en China, que normalmente sucede en esta temporada, era ver
un gran abastecimiento de inventarios en el inicio de año, porque como saben, ellos tienen sus vacaciones del año lunar y entonces tratan de prevenirse con fuertes inventarios. Y lo que vimos este año fue algo totalmente diferente a años pasados. En realidad, el abastecimiento fue bastante moderado y por ende esto lo que provocó es que los precios se quedaran también bastante débiles. No vimos un aumento de precios como en otros años y esto pues ya marcaba un inicio lento de año para los precios en China. Por otro lado, vimos un Estados Unidos que también, vean aquí los picos que traemos desde 2023, pero igual me voy a enfocar aquí en 2025. Em, Veníamos viendo también a final de 2024 una caída y se empezaba a ver esta subida entre finales, inicios del 2025, finales de 2024, inicios del 2025. Y aquí ya teníamos el antecedente de que sabíamos quién iba a quedar como presidente. Ya traíamos este antecedente de las intenciones de los aranceles que quería poner Trump. Y entonces todo esto empieza a generar incertidumbres, todos empiezan a prevenirse de diferentes formas. Y lo esperado, claro, era ver pues esta inflación en algunos productos como fue el acero. Em, Ahora bien, también esto no necesariamente fue una reacción inmediata, porque creo que a pesar de estas noticias de los aranceles, todos estaban con esta cautela de primero esperar por mejor claridad para saber qué hacer, si se iban a inventariar o no de materiales. Entonces, claro, esto sí anticipaba un aumento en demanda, entonces creo que por ahí todos estaban anticipando. Lo cierto es que también hubo un incremento en los costos de chatarra y eso es lo que ha impulsado pues el incremento para 2025. Y claro, alguna de las expectativas para el resto del 2025 y hacia 2026 es justamente que se pueda ver una fuerte demanda impulsada principalmente por costos de materias primas y esto puede elevar un poco los precios. Vamos a ver si así sucede. Por el otro lado, si nos vamos a la Unión Europea, los precios aquí se mantuvieron bajos también en el inicio del 2025. Lo mismo, lo que ya había comentado, es debido a una débil demanda en el sector automotriz y también pues a que tuvieron unas condiciones bastante suaves en cuanto a las cuestiones macroeconómicas de esta región. Por otro lado, aquí no traigo esa gráfica, pero vale la pena mencionar Turquía. Turquía también tiene un papel aquí muy representativo porque ellos tuvieron un récord en las importaciones de acero semiacabado y con esto pues también tuvieron una presión muy fuerte sobre sus márgenes porque en realidad no pudieron tampoco exportar tanto como ellos hubieran querido y entonces esto hizo que de pronto los costos de la chatarra que se empiezan a ver normalmente em, incrementando a finales del año para también con la temporada unirse a la temporada de invierno de Estados Unidos y podamos ver lo que en otras temporalidades hemos visto estos incrementos en los costos de chatarra, pues no sucedió tal cual, ¿no? Vimos un enero con costos de chatarra bastante moderados, estos realmente empezaron a subir ya hasta febrero. Entonces, incluso en los costos em, de incremento de chatarra, estos se vieron también de forma retrasada. Ahora, aquí este es un forecast hasta 2035. Recuerden que los forecasts están basados en informaciones que tenemos históricas y también con los diferentes factores con los que estamos empezando el año. Sin embargo, bueno, aunque no nos dan realmente una claridad que así vaya a pasar, pues nos da una sensación de cómo podrían moverse estos mercados. Entonces, lo que nos dice este forecast es que sí se espera otro año de precios de acero globales moderados en realidad, pero también se esperan altas exportaciones de acero terminado desde China. Em, ¿Esto por qué lo vemos así? Hay que tener en cuenta que la confianza del mercado siderúrgico en China se mantiene moderada, sobre todo insisto, por la crisis de inmobiliaria que ellos están pasando, también por el impacto de los aranceles estadounidenses. Y esto, claro,
al bloquearles todo este comercio que tiene China hacia Estados Unidos, pues ellos, es algo que comentábamos también en la convención, ¿no? Ellos van a buscar colocar todos estos materiales en otros países. Entonces, sí que se espera una fuerte exportación desde China. Claro, habrá que ver también aquí cómo reaccionan el resto de países, porque también hay un entendido en que los aranceles de Trump, em, a la par para todos los países, buscan frenar a China desde todos los puntos, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que hay que tener con una lupa, sobre todo para poder entender por dónde sí puede colocar China estos materiales que no va a poder colocar en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, si miramos hacia Estados Unidos, Em, claro, aquí empezamos a ver un forecast que empieza a darnos precios alcistas, ¿no? Para Estados Unidos. Y esto es el resultado de estos aranceles del 25% que ya puso Trump, porque claro, lo que busca es impulsar todo el acero nacional, ¿no? Por otro lado, si nos vamos a la Unión Europea, también ahí los precios han subido. Esto igual respondiendo a una expectativa de las cuotas de importación desde Estados Unidos. Claro, cabe mencionar que todos los países están buscando cómo generar esta represalia a los aranceles. Ahorita vamos a hablar más puntualmente de cómo se dio esta situación de los aranceles, pero es decir, todos los países están ya muy atentos y revisando cómo pueden generar pues una respuesta a los aranceles que ahorita ya les pusieron. Hasta ahora sabemos que solamente Canadá y la Unión Europea son los que puntualmente han dado ya alguna respuesta como represalia, ¿no? Tenemos otros, como es el caso de México, que pues están todavía esperando ver de qué forma pueden resolver este tema de los aranceles. Em, en el caso de la Unión Europea, pese a que Alemania, como comentaba, tuvo esta crisis del sector automotriz, en realidad para este año están lanzando importantes programas de infraestructura y entonces de ese lado se espera que esto pueda impulsar un poco la demanda de acero también para este año. Eh, en general, con este forecast, el análisis que tenemos de varias áreas de S&P, porque ahora con este tema de los aranceles tenemos a todas las divisiones muy atentas y un resumen que podemos hacer entre todas estas áreas es realmente pues que vamos a seguir viendo estos precios moderados, como dije, altas exportaciones desde China y también se sigue esperando que China reduzca su producción de acero en 2025, como ha estado planeado, pero aún así la sobrecapacidad y la sobreproducción que tiene en China realmente creo que va a seguir pesando sobre la industria del acero. Entonces, digamos que esta sobrecapacidad de sobreproducción de China, junto con los aranceles, pues no son la mejor combinación para este año. Sin embargo, bueno. Esa es la presión que creo que vamos a ver principalmente para el mercado de acero. Ahora bien, ya comentábamos de Trump. Em, Trump pone un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio para todos los países. Como ustedes saben, esto se dio el 12 de marzo. Esto lo que provocó fue que claro, los países respondieran. Como dije, Canadá fue creo que uno de los más duros que empezó con represalias muy fuertes, que al final pues también creo que ha tenido que medir un poco estas represalias. La Unión Europea también está generando algunas represalias y el resto de países las están revisando. Ahora, estos aranceles ahora se convirtieron en en el centro de atención de todos los países porque están generando una tensión comercial bastante fuerte. Em, y aquí, por ejemplo, lo que l- me perdí con el punto que les quería decir, pero bueno, voy a pasar aquí a la siguiente. ¿Qué es lo que hemos estado viendo con el tema de los aranceles? En primer punto, como ven aquí en esta diapositiva, eh, los aranceles se vinieron anunciando desde que Trump empezó con su candidatura. Una vez que quedó electo, él dijo firmemente que iba a poner estos aranceles. ¿Y qué seguimos viendo? Que en realidad estos aranceles no se dieron en primer día de entrada de Trump.
Y esto lo único que generó fue muchísima incertidumbre. Esta incertidumbre, normalmente el primer termómetro que vemos en los mercados, pues son las monedas. Y aquí, como pueden ver, este es claro, es un histórico desde 2022 para diferentes monedas. Este azul, azul como un azul medio raro, eh, nos marca aquí el dólar. Y lo que podemos ver, que es lo interesante, es para este final de 2024, inicios de 2025, es cómo este dólar se fue fortaleciendo para finales del 2024. En 2025 tuvo una ligera bajada, pero vuelve a fortalecerse. Em, ¿Qué vemos aquí? Pues que el dólar se movió muchísimo, fue el primero que sufrió pues todas estas incertidumbres de Trump, casi alcanzó un máximo de 3 años y claro, al momento del dólar fortalecerse, lo que pasa es que el resto de monedas pues se debilitan. Y básicamente esto es porque el dólar ya anticipaba pues estos posibles aranceles, ¿no? Y sobre todo porque, claro, las monedas sabemos que lo que buscan es o lo que nos muestran es cómo se alimenta esta seguridad en los mercados financieros. Ahora, vale la pena mencionar que estos impactos iniciales de los aranceles han sido principalmente inflacionarios. Esto es porque hemos estado viendo un aumento de los precios para todos los importadores y consumidores de Estados Unidos. Y ojo, esto es muy importante. Se vio este incremento o esta inflación en Estados Unidos y creo que ese era el principal objetivo de poner los aranceles para poder activar un poco la economía. Esto en el corto plazo, claro, funciona, pero ¿qué es lo que estamos viendo en el análisis más profundo? Que los efectos netos probablemente van a ser deflacionarios en un tiempo. Esto a medida que la fricción comercial y los precios más altos pues también comiencen a desacelerarse, porque se va a empezar a afectar la demanda. De hecho, tan solo esta semana, por ejemplo, hemos podido observar cómo los precios en Estados Unidos ya empezaron a ralentizarse. Y esto es porque, claro, o sea, Espérame. realmente lo que vimos en la parte de acero fue que cuando se anuncian estos aranceles, pues todos empezaron a hacerse de inventarios para poder evitar precios mucho más altos, pero al mismo tiempo, claro, esto empezó a subir los precios ya como un efecto directo. Y ahora lo que vemos es que ya todos están con sus inventarios bastante abastecidos, pero realmente las empresas y los hogares son los que van a empezar a enfrentar esta presión de acumular, más bien de aceptar ahora precios más altos y esto pues los ha llevado, por lo menos a las empresas, a ajustar sus planes de inversión o sus compras o cambiar expectativas respecto a costos o contemplar simplemente costos más altos en sus cadenas de suministro. Entonces, claro, ahorita empieza este momento en el que ya todos tienen material y vamos a ver realmente si la demanda va a empezar a mover todo este material ya adquirido. Eh, También como ya notamos con los aranceles, los impactos en la economía global, pues se han ido ampliando para todos los países. Y como dije, realmente México todavía no ha dado una respuesta y lo más interesante es que, como decía, en la medida en la que en Estados Unidos ya empezamos a ver esta ralentización de los precios, el dólar lo empieza también a mostrar. Hoy nosotros, por ejemplo, para el tema de los precios, cerramos precios diarios. Hoy fue muy interesante que fue que el dólar regresó a los 20 pesos. Pero realmente una semana atrás, si no es que fueron como 2 semanas, el dólar quedó por debajo de los 20 pesos, lo que no habíamos visto ya en un par de meses. Y es muy interesante porque ahora que ya tenemos aranceles, es increíble cómo el dólar pues se debilitó. Y realmente creo que es el efecto que está dando resultado, o es el efecto resultante más bien de ahora la incertidumbre de cómo realmente va a quedar la demanda ahora que, como decía, pues ya todos se abastecieron de material. Ahora, vamos a entender también un poquito más sobre este tema de los aranceles, porque eh, en el caso de aluminio, por ejemplo, ahí las asociaciones en Estados Unidos
sí empezaron a solicitar excepciones, porque claro, ellos necesitan también de aluminio, por ejemplo, aluminio primario, porque no se produce en Estados Unidos. Pero en el caso del acero, ahí las asociaciones, como fue el Instituto Americano del Hierro y el Acero, em, ellos realmente apoyan este tema de los aranceles y lo apoyan porque básicamente ellos lo que dicen es que han lidiado mucho con los altos volúmenes de importación. Entonces, claro, para ellos, em, insisto, en un corto plazo, para ellos es benéfico porque esto les permitió realmente subir los precios. Ahora, no solo están apoyando los aranceles, en realidad también ellos están apoyando eliminar este proceso de exclusión de la sección 232, porque como recordaremos más bien, en 2018 lo que se logró fue esto, que pudiéramos ser una excepción a la sección 232, eh, generando pues una fortaleza más grande para esta región de Norteamérica, ¿no? Llámese Estados Unidos, Canadá, México. Em, entonces, bueno, lo que vemos aquí es que realmente este instituto sí está apoyando las medidas del presidente. Sin embargo, bueno, ya también algunos expertos pues creen que esto realmente puede ser un beneficio de corta duración, porque los aranceles solo van a sumar pues al pesimismo en este sector y probablemente puedan empezar a desanimar también el consumo. Esto va a depender mucho de cuánto duren ahora los aranceles. Y es que aquí, como pueden ver en la diapositiva, tenemos a los principales países que mandan material hacia Estados Unidos y están Canadá, Brasil, México, como los tres principales, ¿no? Entonces, realmente el golpe más fuerte en estos aranceles, a pesar de que fueron para todo el mundo, va a ser principalmente para México y Canadá. Más adelantito voy a dar también otros datos. Pero en el tema de los aranceles, algo que también hemos estado analizando es cómo, si bien van a conducir a más inflación, esto también no solamente es una inflación que va a ayudar a subir los precios. La realidad es que esto puede llevar al aumento de inflaciones en áreas como de servicios, en áreas de construcción, y esto le va a pegar directamente al consumidor final. Y es ahí en donde empiezan pues el lado, digamos, oscuro de esta fortaleza que tienen ahorita los precios en Estados Unidos, porque va a llegar un momento en donde la demanda pues va a empezar a cobrar un poco de factura. Ahora, insisto, cualquiera que sea el resultado con estos aranceles, pues el efecto realmente va a tomar tiempo dependiendo de cuánto duren estos aranceles y de también cómo respondan otros países. Em, y bueno. em, Algo que va a afectar directamente es, claro, las cadenas de suministro. Y como decía, realmente nos vamos a enfocar en Canadá y México como los que principalmente van a sufrir em, los efectos de estos aranceles. ¿Por qué? Porque solamente entre Canadá y México suministran el 30% de las importaciones de acero de carbono a Estados Unidos. Esto es una medida que se hizo aquí no está tan larga la historia de esta gráfica, pero es un análisis que se hace de 2002 hasta 2024. Entonces, este es más o menos el porcentaje que representa México y Canadá suministrando acero hacia Estados Unidos. Entonces, em, algo también interesante que vale recordar es que en 2018, cuando se ponen estos aranceles por primera vez, realmente lo que ayudó en su momento fue también a generar cadenas de suministro más localizadas, porque recordemos que ahí hubo una renegociación en la que se resulta el TEMEC y entonces esto ayuda a que las cadenas de suministro de acero en Estados Unidos pues se vuelvan más localizadas. Esto que hace fortalece también a Canadá y a México. Pero ojo, en ese momento México logra ser un exportador muy grande en cuestión de volumen. Pero realmente para después de este 2018, México se vuelve otra vez a ser
un importador neto prácticamente. Entonces, a quien realmente le va mucho mejor es a Canadá. Canadá sí se vuelve un beneficiario de esta sección 232 porque, porque sus exportaciones aumentaron a Estados Unidos de forma bastante importante. Entonces, esto es interesante porque en realidad todos decíamos, pues no tiene mucho sentido que pongan estos aranceles, pero si hacemos un análisis más profundo, podemos entender que en realidad estos aranceles pues buscan golpear principalmente a China, aunque de pronto México y Canadá pueden ser los afectados de forma primaria y directa, ¿no? Em, pero es cierto que también algo que busca Estados Unidos es pues evitar la triangulación de material desde otros países, principalmente desde China. O en su caso hubo un segundo análisis en donde también una segunda opción que podría estar buscando Estados Unidos es claro, que las inversiones que está buscando hacer China en México por cuestiones de mano de obra barata o cuestiones de inversiones un poco más accesibles versus que si invirtieran en Estados Unidos, pues claro es que no se hagan en México, sino que éstas se ocupen directamente en Estados Unidos. Entonces, parece que hay varios análisis detrás de cómo Trump está pensando en cuál va a ser el efecto de estos aranceles. De cualquier forma, algo que sí estamos previendo es que realmente de estos aranceles, insisto, independientemente. Se dejó de escuchar, ¿verdad? Sí. Es Ah, correcto. Clau, te dejamos de escuchar. Creo que está congelada. A ver. Un segundo, ¿eh? Le voy a llamar por teléfono porque no me contesta. Ocho. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Hola, sí. Me perdí. Se congeló tu imagen y ya no escuchamos nada. No te preocupes, vuelvo a proyectar, denme solo un segundito para... Listo, solo si me confirman si ya pueden verla. Sí, ya. Sí. Excelente, muchas gracias. Em, bueno, hasta me perdí, pero estaba en Biden, ¿no? En este requisito que emitió ah, para que cualquier acero importado desde México fuera fundido y vertido en la región de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México. Esto es lo que permitiría esta excepción del arancel del 25%. Entonces, creo que va mucho por ahí lo que podríamos ver en un futuro, una renegociación en el TEMEC, en donde sí se revisen mucho más, sobre todo, pues los temas de origen o el porcentaje de origen, ¿no? Del acero que están adquiriendo. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué otros efectos también estamos viendo? Hay un análisis muy interesante que aquí hago un paréntesis muy rápido. Como ustedes saben, S&P Global tiene diferentes divisiones. Una de estas divisiones es Commodity Insights, en donde nosotros pues monitoreamos los diferentes commodities, pero también tiene otra división que se llama Ratings. Y ellos hicieron un análisis muy interesante en donde pudieron detectar cuáles son los estados que podrían ser más golpeados por estos aranceles. ¿Esto cómo lo hacen? Básicamente, lo que hicieron fue detectar cuáles eran estas... em,
estos sectores principales para cada uno de estos estados. Con esto hicieron un análisis también con el PIB de cada uno de estos estados y de esta forma pudieron definir cuáles eran los que estarían más golpeados. Entonces, lo que el análisis de esta división de rating nos dice es que los estados del norte y Bajío, principalmente, que son los que ustedes ven aquí en el azul más fuerte, son los que realmente van a estar más golpeados o van a tener un impacto más significativo versus el resto. ¿Por qué? Porque dependen de una manufactura que está más orientada a la exportación. Y recordemos que en muchos de estos casos es casi un 80% lo que están exportando a Estados Unidos. Entonces es un volumen bastante alto. Em, y si nos fijamos también en en cada uno de los sectores que pudieran estar golpeados, como es el automotriz, para algunos casos el sector automotriz, por ejemplo, llega a representar hasta el 40% de importancia en los sectores que tienen estos estados. Entonces, claro, pues la parte del norte y Bajío son los que se prevén como más golpeados con esta cuestión de los aranceles. Ellos también, o sea, aquí cabe mencionar, esto también va a depender, y creo que ahí coinciden todos los análisis de diferentes áreas. Todos estos efectos van a depender mucho de la duración de los aranceles. Cuando hablamos de estos efectos o de este impacto es que esto pudiera durar meses o trimestres. No va a ser el efecto de solo 2, 3 semanas que pudieran durar los aranceles. Tendríamos que ver un tiempo mucho más largo, ¿no? Hablamos ya de meses, por lo menos trimestres, para poder ver realmente este golpe en cada uno de estos estados. Eh, Ahora bien, seguramente también escucharon alguna de estas noticias que creo que fue muy relevante esta semana porque recientemente la OCDE eh, publicó su perspectiva económica de marzo y esto generó un revuelo por ahí, vi varias notas porque lo que el titular creo que de todas era México va a entrar en una recesión. Y yo aquí le cambio un poco el título porque eh, si hacemos un análisis me gustó mucho esta frase donde decimos, todo parece indicar que la economía mexicana ya se encuentra en recesión o cerca de la misma. ¿Por qué? Porque si bien los aranceles vienen a golpear mucho más la economía, no hay que olvidar que en realidad pues ya traíamos números bastante eh, no quisiera decirlo así, pero sí bastante deprimentes en cuanto a los crecimientos en nuestra economía. Solo para que se den una idea, em, el año pasado simplemente en México la producción ya había mostrado una caída del 0,6%. Si revisamos el empleo formal, también tuvo una caída importante. Ahí sí no recuerdo muy bien el porcentaje. eh, pero, por ejemplo, la inversión cayó también un 4%. El consumo el consumo tuvo una caída de un 0,8%. Es decir, si empezamos a revisar cada uno de estos números, pues en realidad estamos más cerca de una recesión más cerca de lo que quisiéramos de una recesión, ¿no? En ese sentido, lo que hoy nos dice la OCDE es que para el 2025 ellos prevén para un crecimiento para México, más bien un decremento para México del -1,3%, ¿no? Esto es principalmente para México, pero si lo revisamos a nivel global, también hubo una baja. A nivel global, ellos habían tenido una expectativa de 3,3% que bajaron al 3,1% en esta nueva publicación. Y también bajan su expectativa no solo para 2025, sino también para 2026. ¿Cuál es el argumento en esta baja expectativa? Pues principalmente recae más bien en las políticas proteccionistas de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente también en las medidas compensatorias con las que los países pues puedan responder. Que esto es algo que apenas estamos comenzando a ver, ¿no? Vamos a ver también
si del lado del gobierno mexicano hay alguna respuesta que pueda ayudar realmente también a negociar más este tema de los aranceles. Pero realmente, bueno, el escenario general, pues sí es un escenario bastante crítico, sobre todo para México, incluso más que a Canadá, pese a que los dos son los países que más van a sufrir este tema de los aranceles. Em, y bueno, para ir cerrando ya un poquito esta parte de los precios, ¿cómo le ha pegado a México? Eh, pues de entrada, creo que terminamos un 2024 con una demanda muy baja, una demanda que no se logró recuperar para el inicio de año como eran muchas las expectativas. Y pese a ver los precios subir en Estados Unidos, pues México no logra alcanzar tampoco estas subidas y básicamente por un tema de demanda y de una oferta bastante amplia aquí en México. Lo que empezó a ayudar un poco a estos precios en México, tanto para planos como para largos, fue realmente la chatarra. Ahora, la chatarra, esto es muy interesante porque en realidad en México no me voy a meter en la chatarra porque ya es el tema que les va a platicar Helios. Sin embargo, solo quisiera reforzar que los precios en México no suben realmente por una demanda más alta en los precios terminados, sino es porque ellos tienen que, los molinos tienen que empezar a trasladar los precios de la chatarra en estos precios de productos terminados y es lo que realmente empieza a empujar los precios de varilla, de lámina caliente y lámina en fría en México. Sin embargo, pues es un momento en el que seguimos viendo desfasados estos precios de Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede ahora que los precios en Estados Unidos se empiezan a ralentizar. No creo que el spread se haga realmente mucho más pequeño. em, pero vamos a ver cómo responden. Creo que de forma inmediata sí era un escenario que ya estábamos esperando, el que los precios pudieran quedarse un poco em, en esta como temporada de alza, pero realmente también algo que se prevé como un efecto negativo con este tema de los aranceles era ver una oferta mayor en México, ¿no? Claro, si el spread también se abre demasiado entre Estados Unidos y México, por ahí varios participantes del mercado nos decían, esto da un espacio o alcanza para que incluso se pague el arancel. Entonces, pues con esto hemos visto dos escenarios, tanto aquellos que quienes tenían contratos para seguir mandando material a Estados Unidos continúan, pero con volúmenes moderados, tanto otros como que fueron cancelados. Entonces, no hay una totalidad en cuál fue el resultado. Creo que estamos viendo acciones mixtas con este tema de los aranceles e insisto, realmente lo que podemos esperar para los siguientes meses es entender cuál va a ser la duración de estos, cuáles van a ser las represalias desde México para Estados Unidos y cómo esto pues le puede ayudar un poco al mercado mexicano. Sin embargo, bueno, la realidad es que las expectativas para este año son un tanto desafiantes por el tema también económico que ya traíamos previo al tema de los aranceles. Y bueno, pues ahora le doy espacio a Helios, quien les va a hablar un poquito más de la chatarra para entender cómo es que ha ido impulsando también los precios de los aceros en México. Gracias, Clau. Hola, hola a todos. ¿Tienes ahí mismo en la presentación las diapositivas, Clau? Y Súper. te las voy pasando. Va, va. Creo que es importante un poco separar quizá un poquillo la chatarra de los aceros terminados, porque la manera en la que, justo como decía Claudia, la manera en la que los precios se van moviendo y la manera en la que los aranceles les pega es diferente. Entonces, creo que es importante aparte ahora mencionarla y para entender un poco por qué ha sido tanto tema estos últimos meses, estas últimas semanas, ha sido tanta presión en los productos terminados y de dónde vienen estos incrementos, que en parte sí han sido por estos anuncios de arancel. Eh, Primero quiero dar como los fundamentos del mercado, entender que cómo están tan conectados el mercado estadounidense con con el mercado mexicano. Entonces, para entender eso un poco, tengo esta gráfica que tiene precios del sur de Estados Unidos y de México de la chatarra del retorno industrial.
pero los tiene sin considerar el Forex, sin considerar el tipo de cambio. Se está considerando un tipo de cambio que no es variable día con día, ¿no? Con eso podemos ver los fundamentales tanto del mercado, ¿no? Y es muy evidente que la dinámica comercial que tenemos en México es muy interesante en el sentido de que exportamos chatarra a Estados Unidos, pero al mismo tiempo importamos chatarra, ¿no? Y no es sorpresa que somos deficitarios en chatarra, necesitamos consumir más de la que generamos. Entonces, una pregunta como obvia y difícil es, ¿por qué si necesitamos más chatarra de la que consumimos, estamos exportando una parte mientras importamos otra, ¿no? Parece que son unas rutas de material medio extrañas y es que lo que sucede es que no exportamos la misma calidad de material que importamos, ¿no? México se encarga normalmente de exportar chatarras de primera calidad a Estados Unidos. Sin embargo, importamos chatarras de segunda calidad que requieren un mayor procesamiento, ¿no? Estas chatarras de primera calidad, sobre todo, se van al sur de Estados Unidos por la cercanía. En Texas hay varios molinos de varilla y donde sobre todo está SDI, que tiene todo este brazo reciclador en México, ¿no? Con la compra de OmniSource, que es Rocacero y Cimbro, ¿no? Entonces vemos que principalmente los precios de la chatarra en México son dirigidos principalmente por los precios de la chatarra en Estados Unidos, ¿no? Y se ve un poco, no es tan evidente, tan claro, pero si vemos esta gráfica donde no estamos considerando el Forex, el tipo de cambio, estamos viendo que cuando los precios en Estados Unidos suben un poco, en México suben y como que se van siguiendo unos a otros, ¿no? Sin embargo, más o menos parecería que el margen o el spread entre ambos, el diferencial de precio entre ambas regiones, sí varía, pero parecería mantenerse más o menos constante, ¿no? Más o menos establecido, pero no es así, no es tan sencillo, ¿no? Esto es simplemente como para explicar el fundamental del mercado, pero una vez que consideramos el tipo de cambio, que es ya cuando tenemos una gráfica real de los precios tanto en México como en Estados Unidos, que se ve justo en la siguiente gráfica, eh, ¿le puedes adelantar, claro? Por favor. Gracias. Justo esta ya es la gráfica real, ¿no? Estos son los precios en México y los precios en Estados Unidos y vemos que la cosa ya no está tan sencilla, ¿no? Ya no está tan fácil. Y es que el mercado de chatarra está como muy enredado y aunque no tiene un arancel aplicado directamente sobre él, sí tiene demasiados factores que le van dando muchas vueltas al asunto, ¿no? Vemos que el margen, el diferencial, no está tan definido como en la gráfica anterior y es que depende de dos cosas. Una parte es el fundamento del mercado. En Estados Unidos la demanda de chatarra está creciendo. Los aranceles implica que la producción tiene que incrementar la producción dentro de Estados Unidos para que se pueda satisfacer la demanda de acero en el país. Un incremento en la producción implica un incremento en la demanda de chatarra y pues claro, un incremento en la demanda de chatarra implica un aumento en los precios, ¿no? Y a nosotros, aunque estamos en una dinámica de mercado diferente en México, tenemos este impulso por la chatarra que está tan conectada entre ambos países, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa oferta y demanda, que es un poco más clara de ver, pero por el otro lado tenemos el Forex, ¿no? Las cosas que están externas al mercado, que nos involucran un buen de incertidumbre, ¿no? Entonces, con ambas cosas involucradas en el mercado, tenemos un diferencial tan variable, ¿no? Y si encima de esto ponemos los aranceles, bueno, tenemos un diferencial que en momentos, a principios de octubre, estuvo muy apretado, pero sabemos que desde enero para adelante se ha estado incrementando bastante. En la siguiente diapositiva justo tengo el diferencial como tal de precios entre México y Estados Unidos. Y aunque es como errático, por lo mismo del tipo de cambio, vemos que está incrementando, ¿no? Aquí donde aparece, donde se dio este brinco tan grande, y dice lo de aranceles, fue cuando se anuncian los aranceles, el tipo de cambio se dispara hacia arriba y de un día para otro la chatarra vale 20, $30 más, ¿no? Entonces, es un mercado complicado, pero si vemos, la tendencia es hacia arriba, ¿no? Eh, este aumento en el diferencial está estimulando las exportaciones y además fortalece los mercados que se dedican a la exportación, ¿no? Cada vez conviene más mandar el material a Estados Unidos a que se quede en México. Pero eh, todo esto es a la par de que el enfoque de los aranceles no está sobre la chatarra, ¿no? Es muy interesante que la chatarra no está considerada en este 25% de Estados Unidos, pero aún así tenemos estos efectos, agentes externos, que es los mercados de la divisa, definitivamente, y sobre todo el acero terminado, ¿no? Finalmente, la demanda de acero terminada dictaminará la demanda de chatarra y eso también pega directamente en el precio. Y es un poco lo que hemos estado viendo ahora, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, tenemos un, eh,
precio del acero terminado que no repunta y sin embargo los precios de chatarra están empujando y metiendo demasiada presión sobre estos precios. Y en la última gráfica que tengo para evidenciar eso, es una comparación de cómo se ve el precio del retorno industrial en el porcentaje del precio de la varilla, ¿no? Es decir, cuánto del precio de la varilla implica el costo del retorno industrial. Y vemos que ha ido incrementando bastante, ¿no? A partir de enero ha estado subiendo hasta llegar a un máximo del 52%, es decir, 52% del precio de la varilla se va únicamente al costo de las materias primas. Es un montón, ¿no? Parece que no es tanto si lo comparamos con el porcentaje promedio que ha sido desde que empezamos a monitorear los precios, a solo incrementado un 5%, pero solo da cierta evidencia de cómo este esta materia prima y este mercado de materia prima que parece estar tan alejado de los aranceles, tan alejado de estas ciertas políticas, está al mismo tiempo muy, muy entrometido en todo a la vez, ¿no? Es un mercado complicado, es un mercado difícil, donde de nuevo quisiera hacer énfasis y con esto cerrar, a pesar de que no tenemos un arancel directo, los precios están dictaminados por muchas cosas que están alrededor de este material, ¿no? Y finalmente, como un poco de pronóstico a futuro, eh, como les mencioné brevemente hace rato, en Estados Unidos se espera que la demanda de chatarra siga creciendo por esto mismo, de que la producción crecerá en Estados Unidos. Entonces, se aproxima que cerremos el año con un $70 arriba en el retorno industrial. Y eso definitivamente va a meter bastante presión en los precios de la chatarra doméstica, aunque no tengamos una demanda de acero final tan buena como esperaríamos para sustentar esos precios, ¿no? Y aquí se ve como esta interconexión entre ambos mercados que puede ser un poco complicada, pero espero que haya quedado un poco más claro y sobre todo evidenciar dónde están los aranceles y cómo a pesar de que no son directos, tenemos una influencia bastante fuerte. Ay, y pues con eso terminaríamos la presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, obvio, aquí estamos para responderla. Muchas gracias. Quien tenga preguntas, por favor, puede ponerlas en el chat o levantar su mano para que puedan abrir el micrófono. Tengo dos que ya están listas aquí. Nos preguntan, Claudia, ¿cuál crees que sería la mejor estrategia que debería de seguir la Secretaría de Economía? Am, pues en realidad, vaya, como estábamos mencionando, si gran parte y no solo, vaya, tenemos más datos y referencias de la industria automotriz, pero realmente pues sabemos que alrededor de un 80% de nuestras exportaciones son para Estados Unidos, ¿no? Desde México. En ese sentido, definitivamente creo que la respuesta está en negociar con Estados Unidos en la mejor forma que México no pierda estos beneficios, pues sobre todo de esta dinámica comercial que tiene con Estados Unidos, ¿no? Básicamente de eso depende pues la economía en México. Entonces, em, yo creo que la mejor forma es sí ir por una renegociación en el TEMEC, en donde mucho se hablaba que no tendría que ser una renegociación, sino apenas una revisión. Em, pero vaya, finalmente creo que eh, la medida en la que el gobierno mexicano le pueda dar la certidumbre a Estados Unidos y que pueda con datos mostrar que realmente lo que se logre en esta región de Norteamérica va a ser beneficio para los tres países, pero principalmente también Estados Unidos, creo que ahí México puede tener una gran participación como un país parte de esta región, ¿no? De Norteamérica. Em, no me atrevería a dar como cuestiones específicas de qué deberían hacer. En lo personal, y es muy personal, creo que sí se van a enfocar mucho en las cuestiones de origen, probablemente, pero eso también es benéfico para México, porque esto le va a abrir la oportunidad a México de que todo el acero realmente mexicano, producido, fundido aquí en México, sea el que se mueva hacia Estados Unidos, ¿no? Y no tengamos esta necesidad de exportar hacia otros países que probablemente pudiera ser a lo mejor más caro por costos, por tiempos, vaya.
Estados Unidos definitivamente es eh, nuestra mejor opción en cuanto a comercio se refiere, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Antonio Chabrán y dice, ¿existe la posibilidad de que el 2 de abril se implemente de nueva cuenta el arancel general del 25%, por lo que tanto al acero como al aluminio se le impondrían doble arancel? Bueno, esto fue todo un tema porque realmente eh, creo que por ahí entre los periódicos se hicieron la suma y la Casa Blanca no quiso desmentirlo. Para ser honesta, no creo que es una estrategia viable. Em, Realmente creo que se aprovecharon de la narrativa de decir que podría ser doble. Lo que sí es muy cierto es que el hecho de que entren estos aranceles generales, pues no le va a quitar tampoco esta excepción al aluminio y al acero, o sea, probablemente se mantenga ese 25 en aluminio y acero. Eh, y ciertamente tener unos aranceles generales más los que ya tenemos en aluminio y arancero, al aluminio y al acero, esto sí va a agravar las, los efectos que estábamos revisando para México, ¿no? Es decir, con aranceles generales sí que vamos a ver afectaciones en los estados que ya les mostraba en la presentación. Sí que creo que esto puede hacer más aguda una recesión en caso de que sí ya la estamos viviendo, porque hay muchos factores ahí para definir cómo es una recesión, pero ciertamente esto va a agravar muchísimo. Pero en la cuestión de que sea doble, creo que puede ir a ser más una narrativa. Tampoco yo tengo la certeza de decirlo porque en teoría la Casa Blanca lo confirmó, pero yo pensaría que es más una narrativa que están aprovechando, porque estratégicamente no tiene un sentido tener un 50% de arancel para aluminio y acero, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta de Hernán Sáenz y dice, en general, ¿cómo sienten la demanda de acero en este primer trimestre en México? Pues en realidad creo que será pregunta para todos los que están presentes. Lo que hemos visto como análisis en los precios y en nuestro monitoreo realmente ha sido una demanda bastante, eh, diría estable, pero en niveles bajos. No que necesariamente ha sido una demanda que mejoró. Claro, con algunos de los participantes del mercado platicábamos que probablemente si medimos em, un febrero versus marzo, hubo claro una mejoría en la demanda, pero si lo comparamos con años anteriores, realmente estamos en niveles bajos aún. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿el hecho de que haya aranceles significará una mayor oferta en México de las plantas acereras? ¿Mayor presión de los precios? Es una posibilidad, sí. Eh, Como explicaba, no hay em, es decir, el hecho de que los precios en Estados Unidos estén tan altos y se haya abierto un spread tan grande entre ambos precios de ambos países, permite que, em, veámoslo así, que mismos consumidores en Estados Unidos puedan incluso pagar el arancel. Entonces, no necesariamente se quedaría toda la oferta en México, es decir, sí va a haber todavía material que se va a seguir moviendo hacia Estados Unidos, incluso pagando un arancel. Pero claro, este pudiera ser un menor volumen. Y eso sí que podría generar, sí, un poco de mayor oferta para México y por ello tal vez también presiona los precios. O sea, es como una liga que vamos a ver de los dos extremos, ¿no? Tanto el material que sí se está yendo como el que sí se está quedando. Y claro, también va a depender mucho a qué familia de aceros nos estamos refiriendo. Creo que este impacto podría verse más en la parte de planos, en la parte de largos. Ya habíamos visto también algunos cargos por dumping. Ya habíamos visto cierta oferta quedándose en México. Entonces, creo que en el tema de largos, por ejemplo,
ya no veríamos tanta diferencia con esa oferta. La oferta que ya estamos viendo en México es bastante amplia y razón por la que estamos viendo precios bajos, pero en plano sí pudiera verse un efecto un poco más pronunciado en ese sentido. Ok, muchas gracias, Claudia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Pues parece que no. Les damos pues las gracias a todos los participantes de parte de CONADIAC, de nuestro presidente Enrique Estrada Limón y de todo el equipo, Mariana Bonilla, Ángel Espíndola y Adriana Orozco. Les agradecemos Helios y Claudia y a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. 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 Buena tarde. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.